Muy buenas tardes, hermanos. Buenas noches para otros. Estamos a horas de recibir el Santo Sábado del Señor y en este momento estoy dispuesto para estudiar el Evangelio según San Juan con un grupo de hermanos y amigos de la iglesia de Riverside Central y también muchos otros que han mandado sus comentarios de distintas partes. Estoy muy contento de recibir comentarios de algunos que por algún tiempo dejé de ver y espero que el Señor les acompañe y les alumbre el camino de la vida. El viernes recién pasado estudiamos el incidente de Jesús con la mujer samaritana en el capítulo 4 de San Juan. Y el incidente de la mujer samaritana es uno de los incidentes más espectaculares en el Evangelio según San Juan. Hay revelaciones allí que son poderosísimas. La historia que continúa en los últimos versículos del capítulo 4 pareciera no tener tanta importancia como la anterior. Pero al estudiar el texto y repasarlo, me he dado cuenta de la tremenda validez e importancia que el texto tiene para nosotros. Déjenme leer primariamente este texto, porque es tan valioso, es tan rico y hay en él tantos detalles que nos van a ayudar a entender el proceso de la salvación. Dice así: cuando Jesús vino a Galilea, los galileos le recibieron. Y habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le había dicho y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El hombre entonces entendió que aquello era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Hermanos, vamos a analizar este texto, que pareciera una historia tan simple y tan sencilla, pero en ella están los pasos a seguir para encontrar a Jesús y gozar la salvación. Miren, Jesús ha estado en Jerusalén, ha hecho milagros, ha hecho maravillas y decide regresar a Galilea. Al regresar a Galilea, pasa por Samaria, se encuentra con la mujer samaritana y toda la historia que ya conocemos. Al llegar a Galilea, muchas personas se acercan a él queriendo ver un milagro, queriendo ver una manifestación del poder de Dios. Y entonces él va a la ciudad de Caná, la aldea de Caná de Galilea. Y estando en Caná de Galilea, entonces aquella gente ya conmovida por los milagros que él había hecho en Caná de Galilea, recuerden, él transformó el agua en vino. Ahora, lo interesante es que
llega delante de él un oficial del rey. El Evangelio según San Juan relata un oficial del rey. Nosotros queremos entender de que se trata de un oficial romano, de la ejército romano. Y entonces el hombre, en su desesperación, porque su hijo estaba enfermo, va delante de Jesús. Se acerca a Jesús. Y entonces le ruega que descienda a Capernaum y sane a su hijo. Ahora, analicemos un poquitito esta situación. El oficial del rey entiende que Jesús tiene el poder para sanar a su hijo. Y no solamente entiende que tiene el poder para sanar a su hijo, sino que él también tiene claro de que al ir delante de Jesús, Jesús hará lo necesario para que su hijo sana. Lo interesante es el diálogo que se establece con Jesús. Y allí se va mostrando la forma en cómo nos debemos acercar a Jesús. Y ahora quisiera que leyéramos con atención el versículo 47. Es el versículo clave en esta historia. Y allí hay 3 verbos en pasado. Y esos 3 verbos van sumando la forma como nosotros nos debemos acercar a Jesús. Van indicando el camino. Hay un modelo, un patrón a seguir en esta historia en un solo versículo. Y esto es lo grandioso de esta historia. Dice el oficial romano, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino y le rogó. Ahora, hay 3 cosas allí que son interesantes. En primer lugar, cuando oyó de Jesús, cuando él escuchó de Jesús como el Salvador, él reaccionó, él hizo algo. Y el segundo verbo, él dice, vino. Y está expresado en past tense, en pasado, porque la idea de él, la idea del narrador de la historia es indicar que hay acciones concretas de parte del oficial del rey para acercarse a Jesús. Primero, oyó. Segundo, vino. Él se movió. Él se desplazó de donde él estaba. Averigüé que la ciudad de Caná o la aldea de Caná está a 23 kilómetros directos desde Capernaum. No era en ese momento una trayectoria fácil. Imagínense, el oficial probablemente caminó más de 30 kilómetros o alrededor de 20 millas para llegar donde Jesús. Durante toda esa trayectoria, el oficial del rey fue pensando, hablando, conversando, llegando a entender y acercarse a Dios con la seguridad absoluta de que encontraría la solución a sus problemas. Y entonces en la parte final de este versículo dice, y le rogó que sanase a su hijo. Hermanos, y aquí quiero desglosar esta situación. En primer lugar, él oyó de Jesús. Y hay muchos que han oído de Jesús. Hay muchos que en el pasado oyeron de Jesús. Hay muchos que cantaron himnos en la iglesia, pero dejaron el contacto con Dios. Se olvidaron. A esos Jesús invita a que regresen, a que vengan a Jesús. Por eso, después de oír, el oficial del rey dice que vino. En otras palabras, fue donde Jesús. Hay una acción, hay un movimiento, hay algo que impele al hombre. ¿Y saben lo que impele al hombre?
lo que impele al hombre es la desesperación por su hijo que muere. Nosotros necesitamos tener claro de que más tarde o más temprano todos moriremos. Y por lo tanto, este hombre en desesperación va en busca de la sanidad, la vida para su hijo. Y dice, en la última parte, el último verbo dice, y le rogó que sanase a su hijo. Qué interesante es que esos 3 pasos son exactamente los mismos que tenemos que seguir nosotros. Oír, ir y rogarle, pedirle a Dios que nos sane de la enfermedad del pecado. Hay muchos que no completamos estos 3 pasos que son tan esenciales. Oír de Jesús, ir a Él, pedirle a Él, rogarle a Él. Ahora, lo interesante es que Jesús le contesta al oficial del rey, y no solamente al oficial del rey, sino que hay una multitud que está allí observando qué es lo que sucede. Y eso es lo más interesante. Le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Pero aquí viene lo interesante. Jesús desafía a la multitud y al oficial del rey. Dice, si no ven un milagro, no van a creer. Pero el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Ahora, hay una declaración de fe absoluta de parte del oficial del rey. Él le dice, Señor, desciende antes que mi hijo muere. Si tú no vas, el hijo no va a sanar. Pero cuando él dice esto, él está seguro que Jesús tiene el poder para sanarlo. Por eso pide, por eso exige, por eso reclama, por eso dice, Señor, ve, porque yo sé que tú puedes. Ahora, esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es rogarle a Dios que transforme nuestro corazón y nos salve de la muerte eterna. Nos ligue a su corazón. Nos ayude a caminar este camino. Cuando Jesús escuchó esto, y esto es lo más espectacular, cuando Él ve la fe de este oficial del rey, cuando Él ve que con absoluta certeza el oficial del rey dice, yo sé que si tú vas, mi hijo va a sanar. Entonces Jesús le dice las palabras más dulces que el hombre pudo alguna vez escuchar en su vida. Y le dice, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Hermanos, qué maravilloso ejemplo de fe. Qué maravilloso ejemplo de esperanza que el Señor le da cuando le dice, ve, tu hijo ha sanado. Y el hombre no reclama, no cuestiona, no duda, empieza el camino de regreso a su casa consciente y seguro de que su hijo ha sanado. Porque dice aquí que el hombre le creyó. Nosotros necesitamos creer a Jesús. Y quiero explicar un poquitito más en el sentido de que creer significa avanzar en el camino, significa ir un poco más allá, es actuar sobre la promesa de Dios. El hombre actúa sobre la promesa de Dios, camina de regreso a casa, seguro de que su hijo ha sanado. Y entonces, cuando ya se acerca a la aldea de Capernaum, los siervos del hombre salen corriendo a recibirle y le dicen, tu hijo vive. Entonces el hombre pregunta, ¿a qué hora sucedió aquello? Y dice, a la hora de las 7 de la tarde. Hermanos, y en ese momento el hombre entendió que había sido exactamente la hora en que él habló con Jesús.
Jesús puede sanarnos, puede ayudarnos, siempre y cuando que creamos en Él. El hijo del centurión o el hijo del oficial del rey está muriendo. Y por eso el hombre hace lo que hace para obtener sanidad. Tú y yo estamos muriendo en este mundo. Y a menos que nos abracemos de Jesús, a menos que creamos en Él, a menos que creamos en esas palabras maravillosas que están en el capítulo 15 de San Juan, cuando dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. A menos que nos abracemos de Jesús y regresemos a nuestra casa creyendo que Él nos salva, no seremos salvos. Quiera Dios ungirnos con su Espíritu y ayudarnos a creer. Puede ser que nuestra experiencia no sea como aquel atribulado padre que llevó a un niño endemoniado a los pies de Jesús, y al ser sanado, Jesús le pregunta, ¿tú crees? Y el hombre dice, creo, dice, pero ayuda a mi incredulidad. Y Jesús le contesta una frase que es tremenda y poderosa, que debiera ser nuestro lema para vivir esta semana que empezamos. Dice, al que cree, todo le es posible. Creamos en Jesús. Tengamos fe en su sangre, en su sacrificio y en su amor. Y caminemos de la mano del Señor. Oremos. Amado Padre, oh Dios, te rogamos, oh Dios, que tú nos dé la fe de ese oficial del Rey, que oyó de Jesús, que vino donde Él y que le rogó que sanase a su hijo. Oh Dios, ayúdanos a rogarte que nos tomes como tu propio hijo y nos levantes y nos salves para tu reino. En tu gracia y en tu amor confiamos. En el nombre de Jesús. Amén.